En este video vamos a hacer un ejercicio básico sobre el análisis cuantitativo XPS. Aquí nosotros vamos a querer obtener el porcentaje atómico a partir de lo que se conoce como la cantidad relativa del evento, a veces le nombran área corregida, que básicamente consiste en el área del pico entre un factor de sensibilidad. Este factor de sensibilidad, si hacemos algunas eh, suposiciones, podemos llegar a que es igual a la sección transversal de fotoionización, que generalmente se puede utilizar lo que es el factor de Scofield, multiplicado por el camino libre medio inelástico. Este valor también tiene diferentes aproximaciones. Nosotros vamos a usar una básica, que es la energía cinética elevado a la 0.6. Aquí hay otras, los softwares que se utilizan para este tipo de análisis tienen diferentes aproximaciones, pero aquí es la más básica. También vamos a asumir que no vamos a considerar la función de transmisión del analizador ni el factor de asimetría angular, el cual te da unas correcciones más específicas y te permiten hacer un análisis más riguroso, pero en este caso no vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Eh, con estos valores del área del pico y el factor de sensibilidad, pues ya se puede pasar a lo que es el cálculo del porcentaje atómico relativo, que básicamente consiste en sumar todos los porcentajes, las cantidades de todos los elementos presentes en nuestra muestra y extraer pues, el porcentaje para cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí yo les recomiendo que revisen este libro de Wickerman, que nos explica un poco más a detalle el principio de la técnica XPS. Eh, el área del pico, nosotros la vamos a obtener eh, de forma sencilla por integración directa. Básicamente es obtener el área bajo la curva, pero en un análisis más riguroso lo que yo les sugiero es más necesario es hacer un ajuste de los picos. Aquí se utiliza básicamente cuando tenemos un sobrelapamiento de picos. También queremos extraer la información de los estados químicos, estados de oxidación y una mayor precisión. ¿Sí? Ejemplos más adelante, espero subirles videos más sobre este enfoque, pero en este primer ejemplo vamos a utilizar de forma sencilla la integración directa de los datos experimentales y básicamente vamos a seguir el siguiente eh, eh, procedimiento. Vamos a extraer nosotros, seleccionar los diferentes aspectos de alta resolución, utilizar una línea base adecuada para sustraer el ruido de fondo, por ejemplo, una función Shirley o Tugal, y así obtener lo que es el área bajo la curva y después proceder al análisis cuantitativo. Aquí donde vamos a comparar lo que nos da el programa Kerr-Fitting y una hoja de cálculo que tengo preparada, que debería dar valores muy similares. Como consideración, ya de forma general, cuando estemos analizando o tengamos picos dobletes, es decir, donde el suborbital sea P, D o F, se van a presentar dos picos. Si nosotros utilizamos ambos picos del doblete o los componentes de ambos picos del doblete que utilicemos en el ajuste, pues debemos utilizar un factor de sensibilidad que integre a ambos picos. Pero en ocasiones se utiliza nomás el análisis de un pico particular del doblete, entonces se debería de utilizar solo el factor de sensibilidad correspondiente a ese pico del doblete. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, como les mencioné, vamos a utilizar lo que es el programa Carefitting desarrollado por este investigador. Es un programa muy reciente, programa en Python, que tiene su versión es libre, open source, y pues tiene herramientas muy interesantes. Les recomiendo que revisen la página del pues oficial, ¿no? Ahí tienen tutoriales mucho más elaborados y pueden aprender a utilizarlos. Aquí también les dejo las referencias que les pueden ser útiles para su análisis. Y como tal, aquí ya preparé esta tabla en donde pues nosotros vamos a analizar una muestra es una película de pentóxido de tántalo que tiene cierto nivel de contaminación superficial por carbono, y aquí están los factores de Scofield reportados en este documento de aquí. Como vemos, el tántalo 4F pues presenta un doblete, que el factor de Scofield para todo el doblete es de este valor, y la relación que podemos ver si hacemos un ajuste de picos, pues debería ser de alrededor de 1.91 electronvolts. Pero en este caso solo nos vamos a fijar
en lo que es el factor de Scofield sin el ajuste de picos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el programa Kerr-Fitting. Aquí yo ya tengo abierto los datos del ejemplo, en donde, si se fijan, aquí nosotros podemos navegar a través de los diferentes espectros, donde están los espectros de alta resolución y también el espectro de inspección o el survey. Eh, Aquí es donde ustedes pueden identificar qué es cada uno de estos picos, eh, pero eso también se puede ver en otro video que no nos vamos a enfocar aquí. Aquí únicamente vamos a enfocarnos en los espectros de alta resolución para extraer las áreas de cada pico. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que, como nota importante, dentro de nuestro administrador de experimentos, tenemos que verificar que los cuatro o los espectros que vamos a analizar estén en la misma línea si corresponden a la misma muestra. Esto va a hacer que cuando nosotros los exportemos a la pestaña o a la malla de resultados, pues se consideren pues, cada uno de ellos, ¿no? Porque llega a ocasiones en donde están salteados, entonces cuando se exportan a la malla de resultados, pues no se consideran todos. En estos casos, más bien, los pueden mover, pueden copiar el que está aquí y pegarlo acá, utilizando estas herramientas que tenemos. Ah, muy bien. Nosotros vamos a comenzar con lo que es el espectro de alta resolución del carbono 1S, que si nos fijamos bien, pues no presenta un solo pico, más bien eh, presenta un pico asimétrico y después como un segundo pico que probablemente signifique diferentes enlaces químicos. Y entonces, para estos casos sí es mucho mejor utilizar lo que es un ajuste de los picos para pues, ver cómo está compuesta nuestra muestra, cuál es el entorno que tenemos. Pero en este caso, como nomás nos interesa la parte de cuantificación sin saber los estados, los enlazamientos de cada uno de los elementos, pues vamos a utilizar lo que es esta función de calcular el área bajo la curva, en donde nosotros primero podemos seleccionar el tipo de línea base, puede ser Shirley o Tuga, y pues tenemos que ir a seleccionar nuestro rango. ¿Va? Vamos a verificar que sea un rango apropiado y en este caso yo le recomiendo, si son ejemplos sencillos, utilizar la Shirley o la Tugar. La Tugar U4 es un poquito más complicada de trabajar, pero vamos a trabajar nosotros con la U2 Tu. Pero teniendo nuestro rango, le vamos a dar aquí en crear línea base o el área y de forma automática pues ya nos está calculando el área bajo la curva dentro de nuestro rango. Si nosotros manipulamos aquí un poco más y le volvemos a calcular, pues podemos ajustar el rango que queremos, ¿sí? Y en este caso así la vamos a dejar. Fíjense bien cómo aquí no está descompuesto este espectro en diferentes componentes, sino pues el cual es una integral numérica, ¿sí? Entonces, ya tenemos lo que es el carbono 1S, y si se fijan acá en el parámetro de los picos, pues solo es uno de ellos, nos da una altura máxima, una posición de energía de enlace, y también nos aparece el área. Ahora vamos a pasar a lo que es el oxígeno. Este también es un pico asimétrico, posiblemente por los diferentes enlaces químicos con los que tenga este elemento. De forma rápida vamos a volver a seleccionar también una línea base Tuga. Vamos a nosotros seleccionar el área específica. Queremos trabajar y creamos nuestra línea base y aquí ya vemos otra vez cómo pues, ya obtenemos el área para este elemento. Y finalmente vamos a pasar a lo que es el tántalo 4F, en donde parte de aquí solo es el tántalo. Está muy corrido el espectro del tántalo, si ustedes se fijan en el campo, porque no es tántalo puro, no es tántalo metálico, esto es
tántalo enlazado con oxígeno. Si es pentóxido de tántalo, entonces por eso existe este corrimiento químico debido al diferente estado de oxidación que tenemos. Y aquí fíjense bien cómo al tener un espectro de alta resolución nos permite ver el doblete que tiene una separación, como vimos en el documento, de alrededor de 1.9 electronvolts. Entonces, este por acá es otro elemento, pero ahorita nos vamos a enfocar solo en el cántaro 4F, ¿sí? Y vamos a hacer igual eh, la integración de nuestra área que queremos. Aquí, aquí está, ya salieron los dos. Y por ejemplo, aquí vamos a hacer un primer intento de crear la línea. Si fijan aquí, más bien podemos acercar más nosotros nuestros límites para obtener un área más apropiada. Sí, eh, aquí también, si se hace un análisis más riguroso, pues se puede implementar lo que es un ajuste de picos, utilizar dobletes para extraer más información de nuestro espectro, pero seguimos diciendo que este es un caso físico, ¿no? De pura cuantificación. Ojo aquí, si se fijan, en la etiqueta del pico me la puso como si fuera calcio 3P, pero yo por la muestra sé que esto no es calcio 3P, entonces al programa yo le tengo que decir que es tántalo 4F. Entonces nos vamos aquí a la lista de core level y le damos en aplicar al tántalo, close, y creamos otra vez el rango y me lo agregó. ¿De acuerdo? Entonces, este ya lo cerramos y este, eh, y cuando los pasemos al de resultados, ahí ya vamos a poder nosotros eliminar este pico. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo ya tenemos nuestros tres elementos presentes en nuestra muestra integrados. Y ahora le vamos a decir a este botón de exportar a la malla de resultados. Vamos a seleccionar los tres aspectos de alta resolución. Los exportamos. Y si nos vamos aquí en la pestaña de resultados, pues podemos ver que tenemos cuatro elementos. Esto es porque aquí tenemos el caso del calcio, que pues vendría siendo lo mismo que el tántalo porque se duplicó el resultado. Aquí de plano se puede deseleccionar para que este no debería estar aquí. O nosotros lo podríamos eliminar, pero aquí no hay una función específica para eliminar una sección del medio. Pero si se seleccionan todo y le dan suprimir, pues se puede eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo el programa, ya solito, Kerfin es un programa muy bueno, ya nos da el área por la curva, pero también solito nos está calculando un porcentaje atómico, que es porque el programa ya tiene seleccionado un cierto factor de sensibilidad. Aquí les ponen RSFs, porque es un factor de sensibilidad relativo, que son los mismos que estamos utilizando nosotros. Esta es la función de transmisión, que la pone como uno. Y la fórmula, pues, es la misma que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Y aquí el área corregida viene siendo nuestro n, que yo les muestro en las fórmulas, y de esta forma se calcula lo que es el porcentaje atómico, ¿sí? Que si nosotros regresamos a nuestro documento, pues justo son estos factores de escoge, ¿sí? ¿Por qué están dados estos valores y por qué también se tiene este valor de SF? Bueno, eso lo pueden ver ustedes aquí en preferencias. Si se van a la sección de configuración del instrumento, se pueden seleccionar cuál es su instrumento que están utilizando. Nosotros pusimos que es la librería CASA con una fuente de aluminio de 1486. Y también tenemos deseleccionado la corrección angular, por lo cual aquí no se muestra también este factor.
Y el método del cálculo, el SF, es Schofield, que es esta función básica, pero aquí hay otros métodos. Este es uno de los más utilizados, que si se meten al manual, pues pueden ver cómo es este cálculo específico, pero para ejemplos básicos, ahorita vamos a utilizar el Schofield, que es esta fórmula de la energía cinética a la elevado a la punto 6, ¿de acuerdo? Y de aquí nosotros, incluso podemos extraer estos datos hasta aquí, ¿sí? Para compararlo con utilizando esta plantilla que tengo preparada para que vean cómo sí deberían de ser similares los cálculos. Aquí yo copié tal cual esto que seleccioné en el curve fitting y lo podemos copiar, lo vamos a pegar, aunque eh, más bien lo vamos a escribir para que nos conserve los colores. Como en este caso nomás tenemos tres elementos, pues voy a eliminar esta fila y al final checamos las fórmulas. ¿De acuerdo? Esta es la posición de BE, que estas, para hacerlo más sencillo, las podemos pegar como numérico para que nos respete las fórmulas que ya están configuradas. El- este RSF es el que hemos dicho que es el factor de Schofield, que es 1 para el carbono, 2,93 para el oxígeno y 8,62 para el tántalo. Sí, y ya lo que nos falta completar de esta tabla son los datos del software, que son las áreas totales que deben ser estas de 12.800. ¿Sí? Entonces, esto ya lo podemos borrar. Voy a verificar aquí la fórmula. Aquí es como eliminamos una fila, hay que quitar el ref. Y si se fijan, aquí ya me están dando los porcentajes tópicos, ¿sí? Que si los comparamos, nuestro curve fitting, pues vendrían siendo los mismos, porque estamos utilizando la misma fórmula para calcular el camino libre medio de un elástico y también el mismo factor de sensibilidad, y a su vez asumimos que la función de transmisión es, es uno, o la ignoramos nosotros en este caso, ¿va? Pero aquí es donde ustedes, si utilizan diferentes factores de sensibilidad o incluso diferente fórmula para un libre medio inelástico, les puede dar valores diferentes. Pero sí, de esta forma ya calculamos lo que es nuestros porcentajes atómicos de nuestra muestra de forma básica, utilizando la función del área bajo la curva. Pero ya en otro video les voy a explicar cómo sería con los ajustes, en donde ya se tiene que realizar más consideraciones físicas, pero lo cual te permite obtener más información de la muestra. Muchas gracias.